Amén. Mano Marco, por favor, nos pone en comunión. Oramos todos. Padre nuestro que estás en los cielos, te pido que te damos gracias primero por este momento que nos das de estudiar especialmente tu palabra durante gran parte del tiempo. Gloria a Dios. Te pido que ya pasamos la primera parte, que te pido que nos ayuden en esta segunda parte, que también seas iluminando a nuestro hermano y a nosotros para entender lo que realmente tú quieres para nosotros y podamos sacar el máximo de provecho. Amén. Eso te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Ya. Y entonces, la primera parte, como lo leyó nuestro hermano Víctor, la primera parte, ¿no es cierto?, era que hay un orden, ¿cierto?, que lo establece la palabra, ¿cierto? Y hay un desorden que es un desorden doctrinal, ¿no es cierto? No es un desorden material, ¿cierto? Entonces, cada vez que la Biblia habla de desorden, lo va a referenciar a la doctrina, ¿sí? Son doctrinas desordenadas, son formas de pensamiento, ¿sí? Ideas, conceptos, ¿cierto?, que no se ajustan a la palabra. ¿Amén? Y de eso hay doctrina desordenada, hay miles. A ver, muéstramelo. Las más importantes, por supuesto, humanismo, claramente, y todos sus derivados. Bueno, no es igual. No, está vacío. Entonces, ¿No puedes dar un poco el bolsillo? mano Víctor, cuando hay un desorden, entonces, cuando hay un desorden en la iglesia, o en cualquier parte, hay un desorden, pero fundamentalmente en la iglesia, ¿cierto? Siéntate bien. ¿Qué hace el Señor? Te falta un poco. Ordena con la palabra, a través de, claro, que en la práctica es el muy bien, matrimonio, gracias. ¿De que está bien? ¡Ajá! Claro. Entonces, si el matrimonio se desordena, o sea, si el matrimonio cree a estas cosmovisiones espurias, eso trae oscuridad a la iglesia, claramente. Y lo que se va a levantar ahí, cuando hay desorden, lo que típicamente se levanta es un ídolo, uno o varios, ¿cierto? Culto al hermano, culto a la iglesia, culto al edificio, culto a la tradición. Se levantan ídolos, que después cuesta un montón sacarlo, ¿ah? Así es. Y hay veces que no se puede, ¿no? Y hay que destruir esa autoridad y ya está. Hacer la pérdida. Y casos hay varios. Entonces, es responsabilidad de los matrimonios estar ahí afirmado en la roca que es Cristo, ¿cierto? Y fundar ahí la familia. Y por ende, como la iglesia es el conjunto de matrimonios, la iglesia, cuando cada familia se afirma en la palabra, ¿no es cierto?, esa iglesia anda mejor que peor, ¿no es cierto? Claramente. Entonces, el desorden se produce porque nos desapegamos de la autoridad. Cada vez que hay desorden, lo que se establece es un rechazo a la autoridad. Y la luz vino al mundo, ¿se acuerdan? Y la luz y los hombres amaron más las tinieblas, ¿sí? Rechazando la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cierto? Ok. Entonces, cuando en la iglesia, cuando en la familia hay un desorden, ¿qué se manifiesta? Por supuesto, claramente la obra del diablo, sin duda. ¿Cómo está conectada la autoridad? El padre es cabeza del hijo, ¿se acuerdan? Y Cristo dice, yo no digo nada, sino lo que oí de mi padre, eso hago y digo. ¿Ok? Cristo reconoce, se subordina, esa es la palabra, se subordina a la autoridad del Padre. Ok, fíjese la cadena. El Padre, Jehová, cabeza de Cristo. Ay, pues son los dos Dios, po. Sí, está bien.
Amén a eso. Pero aún así, Cristo se subordina a su Padre. Eso es muy raro, ¿eh? O sea, eso es teológicamente complejo. Digamos amén, ¿sí? Claramente. Cristo, cabeza del Bárbara, Cristo, cabeza del varón. El varón, cabeza de la mujer. Y los padres, cabeza de los hijos. Muy bien. Entonces, ese es el orden. Entonces, cuando hay desorden, entonces lo que se va a manifestar es que el hombre rechaza la cabeza. ¿Sí? Rechaza a Cristo, rechaza su doctrina, el cristianismo. Ok. Y hacia abajo también. Hacia abajo la mujer rechaza la autoridad del hombre. Así. Cuando andan con esa y hay un rechazo a la autoridad, se manifiesta lo de la carne, se manifiesta lo del diablo. ¿Sí? Okay. Y los hijos, de forma natural, aquí hay 3, hay varios aquí, rechazan la autoridad de los padres. Y ahí se manifiesta un desorden, una separación entre la cabeza y el cuerpo. ¿Sí? Y aquí viene la parte problemática. Mana Magali. Cuando, no que le pasa a ella, pero digamos, hablemos en general. Cuando la mujer rechaza la autoridad del varón, dice ya, este gallo no me manda más. No me manda más. Y saca la cabeza, saca el yugo de sí. La mujer, ¿cómo queda? Ya, no queda libre, quedó libre. Al fin. Autónoma. Claro. Ok. Cuando la mujer, y Walter lo mencionó afuera, estamos justamente hablando afuera. Y también Walter lo mencionó justo ahora, antes de irnos al break. Cuando la mujer rechaza la autoridad del varón, ¿cómo queda la mujer? ¿Queda sin autoridad sobre ella? Esa es una buena pregunta. Ella cree que sí. Pero la verdad es que no es así. El diablo dice, todo esto te daré, toda esta libertad, este supuesto movimiento de libertad, todo esto te daré si, ¿te acuerdas? Si postrado me adorares. Entonces la mujer, creyéndose libre, vuelve a esclavizarse. ¿Sí? Ahora otro ciñe su cabeza y le hace creer que es libre. No sé, yo soy libre. A mí no me manda nadie. Claro, yo soy. ¿Ok? Entonces, Víctor, cada vez que hay desorden en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, en la sociedad civil, lo que se manifiesta es un rechazo siempre, un rechazo a la autoridad. Y es la característica del hombre natural. El hombre natural siempre va a rechazar la autoridad. Fin. No me gusta mi jefe. No me gustan los pacos. Este presidente. Oye, no le gusta nada. O sea, cualquier autoridad. Mi pastor. Este Walter. Oiga. El Alexis. ¿Sí? Mi marido. Cada vez que empiezan a aparecer estas frases en la iglesia, es un foco de desorden. Ahora, si el orden trae vida, adivinen qué, el desorden ¿qué trae? Ya, ok. Por ejemplo, si la mujer rechaza la autoridad del varón, lo que se va a morir es el matrimonio. Y va a terminar en lo que todos saben que termina, va a terminar un divorcio eso. Cuando los hijos rechazan la autoridad de sus padres, los hijos salen de la tutela, me odio la casa, y se van de la casa. Y al final es la muerte de los hijos. Ok, mano Matías, perdón, dígame.
Ah, no, aquí iba a preguntar, ¿y qué pasa cuando la autoridad está en un error, está equivocada? Es un gran problema. Es un gran problema. Por eso que cada vez que la autoridad se ha corrompido, en la historia de la iglesia, usted lo lee en la palabra. Cuando la autoridad se corrompe, eso trae muerte para el resto. Salvo una gracia salvadora que rescata el cuerpo, ¿no es cierto? Pero si no media eso, lo que tenemos hoy día es lo que tenemos. Cuando los padres se corrompen, lo que tenemos afuera, no aquí, pero afuera de la ciudad, son hijos rebeldes, tasa de divorcio ya plaga ya. En fin. Entonces, si no media una gracia salvadora, cuando esta cabeza se corrompe, cuando los padres se corrompen, el fin o sea, está ahí a la vuelta, ¿no? Yo creo que el problema más grande es cuando se corrompe, digamos, el padre y no es capaz de reconocer con humildad Se corrompe, claro. su error. Claro. Porque yo creo que hasta ese minuto igual todavía se puede salvar. Pero imagínate, En el Adán, momento de reconocer que tú eres se Adán. equivocó. Adán peca, Adán cae, ¿no es cierto? Adán cae. Por culpa ¿Dónde está del la hombre. gracia ahí? La gracia está en que Dios lo llama, Adán. Adán, ¿qué te pasó? No, si yo no... ¿Cómo que no? ¿Qué te pasó? No, yo no fui. Sí, y ahí está, y no reconoce. El reconocimiento, por eso te digo. Pero está... Y de repente cuando cuesta reconocer, pues si el ser humano por esencia... Pregúntale a Job. 42 capítulos para reconocer. 42 capítulos. la Ya. soberbia ahí de repente... Dígame. Entonces, si el padre o el presidente están fuera de Cristo, es normal que se rebelen, porque están más abajo, ¿no? Claro, Y es Pedro justamente muestra ese caso. Es un caso muy raro, pero es posible. Y Pedro dice, siendo impelido por la autoridad civil, le dice, ustedes no prediquen más ese nombre. La autoridad corrompida de Roma, ¿no es cierto? Y va Pedro y dice, no, me es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y se revela contra la sociedad. Walter, perdón. Más que se rebelan, sí, pero no solamente se ve la naturaleza de la rebelión, sino los efectos de la rebelión, sino que se produce un desajuste. Por eso nosotros los cristianos, el plan de Dios para las naciones es un gobierno pequeño, un gobierno que casi no cobra impuestos, un gobierno que no se meta en nada, que cumpla sus básicas funciones de protección. Y cuando un Estado crece, es decir, cuando tenemos cabezas que gobiernan y quieren cumplir funciones que Dios no les llamó a cumplir, meterse en la educación, meterse en el mercado y controlar, va a traer desajuste. Ejemplo, Venezuela. Entonces, y eso obviamente, mira, o sea, yo te hago la pregunta, ¿tú crees que Dios se fue de Venezuela? No, no se fue. Dios está en Venezuela diciendo, este es el ejemplo y estas son las advertencias que yo di cuando el Estado quiere ocupar mi rol o usurpa las funciones que yo le he dado a las familias y a los hogares. Eso pasa. Vamos a ver consecuencias nefastas, muerte, hambruna, rebeliones, revoluciones, violencia, un montón de cosas. Pero acá, Claudia, ¿qué decía algo? Revoluciones es necesaria porque de qué otra manera sacamos. Bueno, eso es... Ya no, esa es la sociedad. Dejémoslo para otro día. Perdón, Claudia, disculpa. Es que yo, siguiendo lo que decía él, claro, hay una revolución, pero me preocupa que no siempre la revolución, que va a ser una consecuencia, ¿cierto?, de este caos que se hace, pero no siempre este desorden va a haber alguien que diga, oye, lo estás haciendo mal. ¿Correcto? Porque como yo me desprendo un poco, si, por ejemplo, si mi esposo no se va para otro lado, yo me rebelo y digo, no, este no está siguiendo la doctrina que ambos dijimos que íbamos a hacer, o sea, no la doctrina, Correcto. sino que el estilo de vida. Correcto. Pero tendría yo que estar muy segura y muy convencida y muy empoderada para decirle, ok, o sigues
o me llevo a mis hijos y sigo yo sola. Pero en la historia son muy pocos, siento yo que son muy pocos los que quedan dentro de esta revolución que pueden tomar el mando de nuevo para volver a lo correcto. Justamente ese caso está resuelto en la Biblia, que dice, si el marido se revela y no consiente en vivir bajo esta doctrina, bajo esta amén, la Biblia dice entonces que se separe. Pero tú sigue adelante. La famosa frase del patriarca, yo en mi casa serviré a Jehová. Si ustedes se quieren revelar, allá ustedes, yo voy a seguir para adelante. ¿Sí? Ahora, llegar a eso, a esa convicción, vamos, y démosle para adelante. Y Dios nos manda a ser valientes, entonces Dios manda a ser consecuentes. Ya, pero esta parte, esto es un repaso. Lo que vamos a hacer ahora es algo un poco más distinto, que es verificar lo que hablamos antes de irnos al recreo, al break, que es preguntar cómo se instala el desorden. Sabemos que hay un desorden. La pregunta es cómo se instala. O sea, cómo es posible que en la casa del Señor, o en la familia, o en donde sea, cómo logra instalarse el desorden. Esa es una muy buena pregunta. Y es buena porque queremos todos más o menos cachar si está pasando o no. Ya. Vamos por favor a Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3, por favor. Génesis 3. Esto es clásico, ¿no es cierto? Ahora mi turno. Ok. Entonces, lo que vamos a intentar ahora responder es la pregunta: ¿cómo se instala el desorden en mi matrimonio? ¿O cómo se instala en mi familia o en la iglesia? Esa es la que vamos a intentar hacer. Dice Génesis capítulo 3 del 1 al 5. Génesis 3 del 1 al 5. Voy a pedirle a mi hermana Claudia si puede leernos, por favor. La tentación y la caída. Correcto. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de Jehová, Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok. Eso que está ahí es el método que ha funcionado desde Génesis hasta el último compadre que nazca en la tierra. Así es como se instala el desorden. Y necesitamos saber y ver cómo se hace. ¿Ok? Ya. Lo voy a volver a repetir. Acá el diablo le habla a Eva y le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así lo dijo, ¿no? Okay. Marco. No, vamos a ir por acá. Vamos a irnos un poco más acá. Alejandro, tú eres Eva. Atento acá porque esta parte es crítica. Sale el diablo y te dice: oye, ¿qué onda con Dios que Dios te dijo que yo te voy a tomar? Y justo 2 capítulos antes sale Dios y te dice: mira Eva, mira Adán, de este árbol sí, el árbol de la vida, Cristo, y de este árbol no. Y de todo lo demás, coman, pueden hacer, hagan lo que quieran, pero de este nomás, no. De todo sí.
Sí. Al rato después, aparece el diablo en Génesis capítulo 3 y le dice, oye Eva, ¿qué está con Dios? Dijo que no puede tomar de tu árbol. Y tú le dices, no, si podemos comer de todo, pero Dios dijo que no lo toquemos. No, ¿quién dijo esa cuestión? No, si no voy a poner nada. Sino que sabe, mira, ¿te digo algo? Dios sabe. Si tú comes de él, vas a ser como Dios. Y eso a ti nunca te lo dijo. Y se va. Pregunta. Cuando el diablo te habla así, ¿cómo tú terminas viendo a Dios? ¿Ah? Como mentiroso. Ok. Te la hago más complicada ahora. Te pillo en la calle un día de semana. Oh, ¿cómo está hermana Alejandra? ¿Cómo está hermana? Oiga, ¿sabes qué? ¿Le puedo contar algo? Claro. Miren, no estoy seguro. Pero me parece que vi a su marido con otra persona. No estaba haciendo nada. Pero no sé, algo vi. Eso más le digo. ¿Cómo tú te sientes con eso? ¿Por qué? La duda. Sembraste la duda. Mire, yo no vi nada malo. Pero a la hora que lo vi, sí, era como las 8 de la noche. Estaba en el centro con una niña, pero parece que eran del trabajo. No, la niña era joven, 25 años, no más que eso. Y estaban los dos en un café. No sé, pero yo no vi nada. Y te van. De ahí en adelante, ¿cómo tú ves a tu marido? Con desconfianza. Y le preguntáis, oye Alejandro, ¿tú has andado en el centro como a las 8 de la noche? No. ¿Gonzalo, tú has andado? No. ¿Por qué me preguntáis eso? No. Y te lo niegan. Okay. Ahora fíjate, sale el diablo y te dice, oye Alejandra, ¿qué onda con Dios que te dice que no puedo hablar? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? ¿No pasa nada? Ok. ¿Cómo terminas tú viendo a Dios entonces? ¿Como un mentiroso? ¿Y qué más? Con desconfianza. ¿Sigue siendo el buen pastor? Nunca. Dale. ¿Qué pasa si estuviera completamente enamorada y no le cree lo que le dice? ¿Qué hubiese pasado si Eva hubiese cumplido 100%? ¿Hubiese pasado lo que... ¿Cómo? ¿Qué pasaría en el caso que estaba hablando? Si ella estuviera completamente enamorada, no te creo, yo creo lo que mi marido anda en buenas cosas. No, está bien. Y voy al día siguiente. Alejandra, es que lo vi de nuevo. Y lo vi de nuevo. Y lo vi con otra niña. Y entrar a un edificio, no sé, yo vi lo que vino. Y vi de nuevo, y vi de nuevo, y vi de nuevo. No es una vez, te lo dice una vez, 2 veces, 3 veces. Al punto que Dios va y le dice a Adán, pregunta, ¿qué le dice Dios a Adán? ¿Quién te dijo? ¿O le dice quién te enseñó? ¿Leamos eso? ¿Leamos eso? Verso 11, Víctor. Verso 11, Víctor. Del 3. Dale, Claudia. Dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que Ajá. estaba de... Ajá. ¿Quién te enseñó? Claudia, ¿es quién te dijo o quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Eso a qué se asocia? Se asocia a una escuela.
Y más adelante, en Apocalipsis capítulo 3, me parece, Tiatira, dice, tengo algo contra ti, que tienes a esta mujer, Jezabel, que enseña. Lo que tenía instalado Jezabel, este sistema, era una escuela. Que todos los días esta gente escuchaba esa doctrina. Todo el día, todo el día. Oye, yo vi a tu marido. Oye, pero si yo vi a tu marido, de verdad que lo vi. Hoy lo vi el lunes, lo vi el jueves, y lo vi, y lo vi, y lo vi, y no te cuenta, y por qué no te dicen a ti, y por qué te oculta, y por qué, ¿me entendió, no? Y al final tú dices, este gallo me está engañando. ¿Serías capaz de concluir algo distinto de eso? ¿Y por qué me niega? ¿Por qué me dice que no va? Y yo me dice que todo. ¿Sí? Entonces, el método, ¿cuál es el método, Alejandra? ¿Cuál es el método para hacerte caer? 1, repetirte, hasta que se instala, ¿qué cosa? Se instala la siguiente idea, que la cabeza me está oprimiendo. Miente, algo que... Me está oprimiendo. ¿Y por qué me niega eso? ¿Y por qué no me quiere? ¿Y por qué no creo que es más joven que yo? Ah, soy fea. Qué raro. ¿Sí? Entonces, cada vez que el diablo te habla, lo que se instala es que se instala la idea de que la cabeza es una cabeza opresora. Cuando se instala esa idea, en ti, ¿qué se genera? Cuando hay una opresión, cuando alguien te aprieta, cuando alguien te miente y te hace bullying psicológico, en ti, ¿qué se genera, Alejandra? ¿Tú qué sientes? Cuando te lo pillas en una mentira, ¿qué sentís? Aquí, en la guarda, ¿qué sentís? Molestia y te sientes como dijo la señora que le ponemos los dientes, te sientes la víctima. Este compadre me está engañando. Entonces, ¿qué se crea en Eva? ¿Y por qué Dios no me quiere que yo coma este árbol? ¿Y por qué no quiere? Si es un Dios de amor o no es de amor. Y si es tan bueno, ¿por qué me lo niega? ¿Y por qué no salva a mi hijo? ¿Y por qué no me da trabajo? ¿Se entiende, no? Y vas masticando la doctrina. Vas masticando la doctrina del diablo. Hasta que te convence de que Dios no te ama. No, fíjate que Dios no me ama. Que Dios es amor, que no es. Sí, no. Hasta que tú concluyes eso. Cuando tú concluyes eso, lo que se genera en ti es un sentimiento de víctima. Atenta contra mi libertad. No me quiere ver feliz. Porque si Él me permitía comer ese árbol, yo sería feliz. Y no quiere que yo coma ese árbol. Porque Él no me quiere ver feliz. ¿Sí? Cuando yo perdí la pega un par de veces, estuve un año sin pega. Un año sin pega. Y todos los días el diablo me hablaba. Oye, ¿y acaso Dios no es dueño de todas las empresas que Dios no te da pega? ¿Qué tenés? Mira, todos tus amigos mundanos sin con pega, y tú sin pega. Y tú cristianito, aleluya, aleluya, ¿y dónde está tu Dios? Eso es bueno. Hasta que si alguien se come esa mentira, lo que se va a generar es lo que la Biblia llama una raíz de amargura. Y que esa raíz da raíces, y ese árbol de amargura crece, y lo que crece es un sentido de victimización y una visión totalmente distorsionada de Dios. Al punto que Dios dice, este Dios no me ama. Como este Dios no me ama y Él me oprime, a este Dios hay que sacarlo.
Chao, pues, Dios, si iba a ser así, pues. Yo tengo que ser Dios, pues. Y ahí aparece el humanismo. El hombre es el Dios del hombre. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió más o menos? Pregunta, ¿eso funciona? Ha funcionado siempre. ¿Y por qué Moisés no más predica? Porque yo soy su hermano y también puedo predicar. ¿Por qué Moisés no más? Y Dios lo escuchó. Y cae lepra sobre su hermano. Y el tipo después muere Aaron. Fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método? El método es tirarte hasta que se genere en ti una visión distorsionada de la autoridad. Entonces tú te vas a separar de autoridad. Separada de autoridad, tú te vuelves tu autoridad. Seas tú, sea una doctrina, sea lo que sea, eso a Dios lo sacamos de la escena, porque Dios ya no es autoridad. ¿Sí? Y eso, contra eso, si tú no estás bien fundamentado, vamos por favor a Mateo capítulo 4, este es un clásico. Mateo 4. El mismo método, ¿ah? El mismo método. Vamos a ver si funcionó acá. El mismo método. Mateo capítulo 4. Para que vean el método. Cómo se instala el desorden. Ya, Claudia, Mateo 4 de uno en adelante, dale. Sí, Mateo 4 del 1 en adelante. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ahí. Fíjate que Claudio. Tú eres Cristo. Y yo soy el diablo. Y te pillo con hambre. 40 días sin comer. Y me aparezco. Y te digo, tenía hambre, ¿cierto? Bueno, sí. Y ya, pues, dile hasta que comerte el pan, pues. ¿Cierto? Ya. Ahora, fíjate esto, Claudia. ¿Dónde va? Aquí. Ya. Ya. Esta es la piedra. Ahí está. Ahí está el diablo hablándome. Y me habla. Y dice, ya pues dile que se conviertan en pan. Ya, porque tú tienes hambre. Sí, tengo hambre. Ya pues dile que se conviertan en pan. Pues. Si tú eres hijo de Dios, ¿cierto? El diablo no está criticando que fuera hijo de Dios. Fíjate. Así que tu papá es Dios. Eso le dijo. Tu papá es Dios.